Bienvenidos. Voy a terminar de colocarme los lentes. En algún lugar puede. Hola, profe. ¿Qué tal? Hola, profe. Hola, hola. Bienvenidos. Aquí tengo varios. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien. Aquí buscando todo para empezar. ¿Le pasó algo, profe? No, no. Ok. Profe, ¿qué acaso está en su casa? Porque, bueno, eso parece, porque antes había como un closet atrás, una No, no, puerta. no. Estoy acá en la universidad con todos. Ya Sí, aquí. pero ahí Bienvenidos está. entonces a clases de física 101. Vamos a trabajar hoy día con lo que veníamos haciendo de cinemática. Si bien hemos estado construyendo la información con respecto a las herramientas, aún no hemos entrado a lo que es cinemática en sí. El día de hoy vamos a entrar de lleno a lo que vendría siendo la cinemática, haciendo un análisis gráfico de situaciones que vamos a estar testeando a través de un sensor. Todo eso está grabado realmente. Y a través de esas grabaciones vamos a interpretar qué es lo que esperamos ver, cómo debieran ser las gráficas asociadas. El día de hoy espero que podamos adquirir el concepto de lo que es el eje de referencia y lo fundamental que es el eje de referencia para poder resolver los ejercicios, para poder analizar la situación. ¿Ya? Luego de ello, próxima clase, vamos a estar abordando una variedad de ejercicios con respecto al área de cinemática. Bien, movimiento en una dimensión. Vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento uniformemente acelerado y todo ello en análisis gráficos. La pregunta detonadora del día de hoy, les pido a los que están presentes que ingresen al Zoom y que no activen el audio para que puedan responder la pregunta. Dice así, se prueba un prototipo de un vehículo eléctrico que sale del reposo desde la posición de la figura con aceleración constante hasta que cuando pasa frente al mecánico acciona su freno deteniéndose unos metros más adelante. Los gráficos de velocidad y aceleración. ¿Qué pasó? Profe, Espérense que se me cambió la imagen. Los gráficos de velocidad y aceleración que mejor representan este movimiento con respecto al eje de referencia son, bien, vamos a liberar la pregunta. profe, ¿Sí? es que no sé si soy yo, pero se ve como medio borroso, Sí, se ve súper mal. como la pregunta. Se ve súper mal. Me han dicho que hay problemas de internet hoy día. ¿Es cierto, Bastián, no? Sí. Miren, chicos, el PPT está en web cursos. Si lo pueden bajar, ayudaría mucho a que mejorara nuestra calidad de conversación. O se lo envío por Zoom, también se los puedo enviar si quieren. Y eso voy a hacer. Voy a enviarlo por Zoom al tiro y se los voy a enviar. ¿Dónde descargo esto? Un momento, estoy indicándome dónde está la descarga. ¿Dónde descarga los documentos? ¿Sí? Eso, ya, muchas gracias. Sigo. Y ahí está para todos, igual está en web cursos y les recomiendo tenerlo abierto porque al parecer estamos con mala señal de internet el día de hoy. ¿Y qué otra cosa importante? Ah, tengo que liberar las votaciones. Se libera la votación. ¿Dónde estás? Acá estás. Un minuto para contestar.
Cerramos en 15 segundos. 10. 5, 3, 2, 1. Finalizamos la votación. Ok. Tenemos una alta tendencia a la alternativa D. Vamos al final de la clase a ver cuál era realmente la alternativa correcta, a ver si mantenemos la opinión o cambiamos de ella. Continuamos. Entonces, estamos en lo que corresponde al área de cinemática y lo que vamos a hacer es un análisis de diferentes videos y con ello ver de qué se trata, cómo podemos hacer nuestro análisis gráfico. El primero que tenemos es uno de los videos que será quizá el más fome de todos. No puedo. Entonces. No funciona. El video que les estoy presentando es un video del ascenso de un telón. ¿Ya? En la parte de abajo hay un sensor que está negro, así que cuesta verlo. Está mirando hacia arriba el sensor y está midiendo cómo cambia la posición en función del tiempo de este telón y lo hace a través de sonido. Envía una onda de sonido de baja frecuencia y rebota y ve cómo va cambiando esa posición. Bien. La idea es que con ello hagamos el análisis de lo que vendría siendo alejarse y acercarse. Y vamos a pasar a la parte de la pizarra respecto a un eje de referencia. Pueden ver en el PPT que tenemos una flecha amarilla. Esa flecha amarilla es bastante relevante. Habla de el eje de referencia que vamos a situar para poder analizar un ejercicio o una situación física. La elección de ese eje de referencia es personal, como ustedes estimen conveniente. En este caso, el sensor tiene un eje de referencia dado por sí. Entonces, como vamos a medir con él, vamos a tener que adecuarnos a su sistema de referencia. Los gráficos que nos piden es de posición, y estamos en el eje Y, así que va a ser posición en tiempo en ambos dos lados. Y nos dicen que hay dos situaciones, cuando se acerca y cuando se aleja. Este es, se aleja, ¿no? Y el otro es, se acerca. Ok. ¿Cómo sería la gráfica de lo que vendría siendo la posición en función del tiempo? Primera propuesta. ¿Puede ser algo así? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso habla de algo quieto, algo que va a estar todo el momento en la misma posición. Sigamos. ¿Qué tenemos que fijarnos entonces? ¿Parte desde el origen o no parte desde el origen? Parte desde abajo de nuestro telón, pensemos que parte en cero, no necesariamente, pero más o menos, por acá, ya. Supongamos que parte en cero. Si parte en cero, ¿cuál opción tomamos? ¿Esa o esa? ¿Y por qué? ¿La de abajo? ¿La de arriba? ¿Qué opinan? ¿No será que se aleja porque eso es lo que vemos, eso es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Se aleja? Lo Sí, que tenemos porque que... se aleja ¿Sí? del ¿Cuál es? origen, que en este caso es el sensor. No entendí. O sea, digo que en este caso se aleja del punto de origen, que el punto de ¿Sí? origen vendría a ser el sensor. Se aleja del sensor, sí, y se aleja en el sentido del sensor. El sensor lo voy a dibujar acá. Tenemos al sensor y el sensor apunta positivamente hacia arriba. Ese es el eje del sensor. Bien. La estrategia, ¿cómo vamos a estar trabajando con ello? Es mirar el eje del sensor y preguntarnos, ¿avanza en el sentido o contrasentido? Esa es nuestra herramienta. Entonces, cuando nuestro sistema se empieza a alejar, empieza a ganar distancia, pero hacia el sector positivo, ¿cierto? Así que
Como se aleja hacia el sector positivo, la única alternativa correcta es la que está ahí arriba. Luego de ello viene la siguiente parte, que es se acerca. Voy a dibujar dos opciones, a ver con cuál están de acuerdo. ¿Cuál alternativa sería la correcta? ¿A o B? ¿Y por qué? Sería la A, porque como porque no viene del origen. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Ignacio. Gracias, Ignacio. No viene del origen, así que vendría siendo la A. Las dos tienen igual comportamiento, pero la B parte del origen. Además de eso, todo este desplazamiento para la posición está ocurriendo en la parte positiva del eje todavía, ¿cierto? Así que tiene sentido que sea positivo. Bien, nos quedamos entonces con la alternativa A y hemos así definido cómo sería el gráfico para acercarse y para alejarse. Tenemos el video de apoyo. ¿Dónde? Aquí está el video de apoyo. Voy a poner el video. Ah, lo hizo. Bien, qué bueno. Lo hizo solo. Ahí está. Entonces, cuando empieza a subir el telón, la gráfica se ve cómo se aleja el telón, la posición en función del tiempo. Bien. Y vamos a poder ver lo mismo ahora con el otro link. Cuando baja el telón. Ya está arriba y va a empezar a descender. Fíjense que el telón está descendiendo y aparece una línea recta en descenso azul que se está acercando a cero. ¿Ya? Esto es el sensor. Realmente el sensor está sensando la misma situación que estamos analizando. Y se ven las gráficas de líneas rectas en subida y en bajada. Ya. Vamos entonces a la figura que nos queda. Pregunta. Acá tenemos las dos gráficas de posición versus tiempo. ¿Qué significa el área bajo la curva? ¿Tiene algún sentido? Representa la distancia que recorrió. El área bajo la curva no representa eso. El área debajo de la curva sería la velocidad, profesor. Tampoco representa eso. ¿Es la aceleración o no? Tampoco representa la aceleración. Ok, muchas gracias por toda esa participación, porque la idea de poder ir aprendiendo es esa, tirando ideas y entendiendo por qué son o por qué no lo son. Si se dan cuenta, la clase anterior hablamos sobre el área bajo la curva y dijimos que tenía sentido cuando era un gráfico que hablaba del cambio de algo. Por ejemplo, la velocidad habla del cambio de la posición. Por ejemplo, la aceleración habla del cambio de la velocidad. Pero la posición habla del cambio de ¿quién? ¿Del telón? En ¿De este qué? caso. ¿Del telón, en este caso? No. No entiendo. Del telón. Del telón. Ah, es del telón. No, no, habla de la posición del telón. No, no habla del cambio de algo, habla de cómo, habla de sí misma, habla de la posición. Habla del cambio de la posición, pero es un gráfico de posición. La velocidad también habla del cambio de la velocidad, pero a la vez es un gráfico que habla de lo que sería el cambio de la posición. ¿Se entiende o no? ¿Queda claro? No, no es lo mismo hablar de velocidad, que inherentemente en sí vive el cambio de la posición, que hablar de posición. Si tú haces un gráfico de posición, lo que ves es el cambio de la posición, no ves el cambio de otra cosa adicional. A eso voy. El área bajo la curva del gráfico de posición versus tiempo no tiene sentido físico, ¿ya? No lo tiene. Así que podemos calcularlo, sí, pero no lo vamos a ocupar en nada. ¿Y la pendiente? ¿Y la pendiente qué sería? Bien, esa es la pendiente. Es la velocidad. Veamos si es cierto.
Cuando se aleja, mi pendiente es positiva. ¿Hacia dónde apunta la velocidad? Apunta hacia arriba, en el mismo sentido del eje, cuando se aleja. Y cuando se acerca, mi pendiente es negativa. Ahí está. Y si se dan cuenta, apunta en contra del eje. Apunta hacia abajo, porque me estoy acercando. Voy teniendo velocidad constante, pero hacia abajo. Bien, dicho eso, entonces nos queda seguir analizando justamente ese trozo. ¿Qué pasa con la velocidad cuando se aleja y cuando se acerca? Entonces ahora no vamos a hablar de posición, o la voy a dejar acá, no la voy a borrar. Posición acá. Voy a achicar los gráficos y los voy a dibujar acá al lado. Esta es la velocidad en las mismas situaciones. Ok, entonces, ¿cómo yo hago estos gráficos de velocidad? Me pregunto, tal cual, la velocidad cuando se aleja, sabemos que va en este sentido. Le pongo velocidad inicial. Y que cuando se acerca, va en este sentido. Velocidad final. Esas son las velocidades que tenemos. Por lo tanto, la velocidad inicial va en el mismo sentido del eje, la velocidad inicial es positiva. La velocidad final va en contra del sentido del eje, así que la velocidad final es negativa. Eso sería. Y voy a cambiarle el color a la línea para que quede claro que son cosas. Ahí está. ¿Sí? O sea, por la velocidad constante, ¿no? Sí, va con velocidad constante. Ahora, la verdad es que no hay velocidad constante. Veamos, ¿qué es lo que nos dice el sensor? Vamos a ver la gráfica de velocidad que nos da el sensor. Si se dan cuenta, cuando sube el sensor, tiene un inicio en el cual hay un cambio de la velocidad, no es constante. Pero luego que avanzamos en el tiempo, ese gráfico de velocidad tiende a ser relativamente constante. Si nos cambiamos ahora al otro video, que es cuando está bajando, nos va a mostrar el acumulado que ya teníamos. Toda la parte de arriba habla de lo que vendría siendo el área ya, la curva de alejarse, ahora viene la curva de acercarse. Y la curva de acercarse naturalmente es por abajo, tal cual como lo habíamos predicho. Dijimos que la velocidad era positiva al alejarse y negativa al acercarse. Y eso es lo que estamos obteniendo y observando. Pero como bien rescata Ignacio, es que estaríamos aceptando una velocidad constante, sin embargo, claramente en los bordes, esto no es constante. Sí, y eso es por qué. Vámonos a mirar la imagen quieta. Ahí está. Eso es porque, ¿por qué? ¿Por qué tengo ese inicio? Sí, puedes responder. Cualquiera puede hacerlo. Pues, pero me segundo. Porque, no sé si entendí bien, pero estamos en reposo, el telón está en reposo y tiene que adquirir una velocidad y eso le va a tomar un tiempo y tiene un cambio en su velocidad, de 0 a la velocidad del telón. Luego de eso se mantiene con velocidad telón y después se tiene que detener. Eso también le va a tomar un tiempo. ¿Por qué las áreas? ¿Sí? No, ¿por qué las áreas? Ahora sí, ¿qué me estás diciendo? Ya. Como la velocidad final, cuando se acerca, es negativa, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre justo en ese momento? ¿Adquiere una velocidad para llegar a estado de reposo, no? ¿Adquiere velocidad para llegar al estado de reposo? Sí. Ah, adquiere velocidad. La verdad es que la velocidad reduce en tamaño, pero sube porque se va acercando a 0. No hay que confundir. Nosotros tenemos en nuestro gráfico al final que teníamos una velocidad negativa, pero la velocidad dice que se va reduciendo en tamaño. Sí, se va haciendo menor porque se va deteniendo y luego de eso llega a 0.
Eso es lo que está diciendo, no que se vuelve más grande porque se vuelve más positiva. El signo, vale. el signo representa el sentido del movimiento, el tamaño representa la cantidad física que logras acumular. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, ¿No? profe, gracias. Ya, perfecto. Entonces, una pregunta, ¿por qué las áreas que se ven ahí bajo la curva son similares? ¿Qué representan? Ahí hay dos curvas, una que se ve como café o naranjo y la otra que se ve azul. El área bajo las curvas, si se dan cuenta, son bastante similares. ¿Qué es lo que está representando? ¿Por qué son similares? ¿Tenía que ser así? En un gráfico de velocidad versus tiempo, el área bajo la curva es Es como, tanto cuando está acercando, cuando está alejando, son inversamente como, similares. sí, pero ¿qué representa el área bajo la curva? El desplazamiento. De eso se trata. Por lo tanto, lo que ustedes están viendo ahí, el área bajo la curva, es toda la altura que recorrió el telón y después tenía que ser equivalente porque es la misma altura que baja el telón. Son las mismas distancias, así que las áreas son equivalentes en el movimiento. ¿Bien? Ok, y la aceleración de este movimiento, ¿cómo la categorizarían? ¿Como variable? ¿Como constante? ¿Como cero? ¿Hay ¿La qué, aceleración? profe? La aceleración en este movimiento, ¿cómo la categorizarían? Como positiva. Constante, Positiva dijeron en Zoom y constante. constante dijeron acá. Ok, Y la aceleración es nula. y nula también dijeron en Zoom. Ya. Positiva, positiva no es. Constante podría ser correcta esa respuesta. Cero, eso es correcto. La aceleración es nula. Pero siempre en el sector donde la velocidad se ve constante. ¿Se dan cuenta que hay una pendiente cero? Pendiente cero, ¿qué quiere decir? Que no hay cambio. O sea, en este caso, la pendiente en un gráfico de velocidad es la aceleración. Así que pendiente cero es aceleración cero. Bien, perfecto. Se dan cuenta, hemos hecho un gran análisis frente a un movimiento muy aburrido que es de un telón subiendo y bajando. Pero hay bastantes cosas que se pueden decir. Vamos a continuar ahora y tenemos la siguiente experiencia. Hay un carro y sobre el carro han colocado un ventilador. El ventilador lo que hace es darle una fuerza al sistema. Fuerza es un tema de más adelante. Así que vamos a hablar de que le da una aceleración al sistema. Así que se llama acelerador. Lo que vamos a darnos cuenta, el sensor, si lo observan, está en su sector derecho y el carro con el acelerador va a avanzar hacia el sector izquierdo. Bien, mostremos aquí cómo es que afecta la dinámica. Ok, una vez más, el carro parte del reposo y va adquiriendo cada vez más velocidad. Esa es la historia. Continuamos. Nos piden hablar de la gráfica de velocidad y aceleración. Así que vamos por ellas. Ok, gráfica de velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Ahí está. El eje de referencia va desde la derecha hacia la izquierda. Para poder hablar de esto gráficamente, vamos entonces a analizar el eje. Esto es lo que nos va a llevar finalmente a resolver el ejercicio, analizar el eje.
Analizando el eje siempre resulta más simple partir por la aceleración, porque la aceleración en nuestro sistema, ahora que lo vamos a empezar a estudiar, es constante. No, la aceleración no tiene por qué ser, pero en nuestra vida inicial van a ser puras aceleraciones constantes, que pueden ser cero o distintas de cero, pero constantes. Si uno dice eso, de inmediato uno se pregunta, ¿hacia dónde apunta la aceleración? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? De ustedes, no mí. Depende. ¿Puedes prender el micrófono también para escuchar todo? Según yo, depende de si la aceleración es positiva o negativa, porque también puede ir como bajando la velocidad de manera acelerada. No sé si me explico o no. No entiendo bien lo que dices, no logro escucharlo bien, pero dices que depende, porque depende de la posición en la que se encuentre. O sea, no, es que en este caso sí o sí sería como positiva y según yo va como hacia arriba, por así decirlo. ¿Sería positiva, dices tú? Sí, pero también puede bajar la aceleración en otro caso. Por ejemplo, ir como Sí. muy rápido e ir bajando de manera uniforme. Muy bien, ya, sí, eso es algo importante, que el signo finalmente de mi aceleración no determina el sentido del movimiento. Eso es cierto. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Montserrat. Montserrat. Gracias, Monse. Pero, preciso lo que dijiste, pero en este caso específico, ¿hacia dónde apunta la aceleración? Uno se pregunta izquierda-derecha en este movimiento. Pero la verdad es que la mejor pregunta no es izquierda-derecha, es en sentido del eje de referencia o contrasentido del eje de referencia. Esa es la pregunta exacta. Entonces uno dice, si el carro empieza a adquirir movimiento, cada vez más velocidad hacia el lado izquierdo, entonces lo que tenemos es que nuestra aceleración apunta en ese sentido. ¿Estarían de acuerdo? Si la aceleración va en el mismo sentido del eje, entonces la aceleración es positiva. Y uno la dibuja aquí. Positiva. Bien. Ahora vamos con el análisis de la velocidad. La velocidad, nos damos cuenta que parte del reposo, pero también la velocidad apunta en esta dirección. En todo momento cambia. Pero si va en el mismo sentido del eje, también es positiva. Siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a colocar nuestra velocidad en el origen, como que comienza el reposo, y ahora tenemos que pasar al sector positivo porque la velocidad es positiva y tenemos que además de eso tener una pendiente positiva porque la aceleración es positiva. Ahí está. Ese sería el gráfico de la velocidad y el gráfico de la aceleración. Bien, entonces hemos respetado el eje del sentido positivo y hemos encontrado la gráfica de velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Veamos nuestro video. No, ahí arriba está el video, atrás. Ahí está, es lanzado. Bien. Voy a repetirlo una vez más, es bastante cortito. El sensor alcanza a captar la información y nosotros podemos darnos cuenta que esta es la información que capta. Ya la aceleración no se ve nada muy constante, ¿cierto? Se ve más o menos fea. Ya, pero la verdad es que son problemas más que nada del tipo de sensor que estamos usando, que se tiene que hacer muchos cálculos para poder llegar a la gráfica de aceleración y la lleva con mucho ruido, mucho error de cálculo. Sin embargo, en la línea verde se ve claramente que es aproximadamente una recta, ¿cierto? Una recta constante, la línea verde. Esa recta constante parte del reposo, tal cual como lo estábamos anunciando, y llega a una velocidad final, que es la velocidad final con la que impactaría al final del riel. Bien, tenemos entonces la información, tal cual como la habíamos predicho. ¿Qué tiene que ver el área bajo la curva de la aceleración? ¿Qué es? ¿Qué representa? El desplazamiento, No, pero por ahí va. el recorrido, ¿no? No.
el área bajo la curva de la aceleración representa la variación de la velocidad. Es un cambio, y en este caso de la velocidad. Representa la velocidad final menos la velocidad inicial. Y en nuestro caso, que partimos del reposo, la velocidad inicial es 0, así que toda el área bajo la curva habla de cuánta es la velocidad final con la que llega nuestro carro. ¿Se entiende? Bien. Por otra parte, el área del gráfico arriba, ¿qué representa? Este sí representa lo que habían dicho recién en Zoom, el desplazamiento. Eso es. Así que nos habla del cambio de la posición, y es posición final menos posición inicial. Vendría siendo como el largo del riel que ha recorrido. Eso es. ¿Ya? Bien. Vamos avanzando entonces en nuestro análisis. Y como pueden ver también la aceleración es positiva y la pendiente también lo es en la velocidad. Continuamos. Siguiente experiencia. Vamos a dar vuelta el ventilador. Vamos atrás. Vamos a dar vuelta el ventilador y se darán cuenta que para que haya movimiento hubo que darle un impulso inicial. Otra vez. Le damos un impulso inicial y el ventilador detiene el carro. ¿Ya? Ese es el nuevo objetivo de análisis. Dicho eso, misma situación, velocidad y aceleración. Vamos a sacar entonces lo que hemos rayado, nos quedamos con nuestras herramientas. Adiós con nuestra gráfica. Ahí está. Profe, una pregunta. No, ¿Sí? no me quedó muy clara la aceleración. ¿Cómo se sacaba? ¿El área? Lo que había dicho recién. No entendí. ¿Puedes repetir una vez más? Sabes que no cuesta distinguir el sonido. Lo que había dicho que abajo del área. ¿Cómo se sacaba? ¿Ya? Sí. ¿El área? Para la aceleración. Para la aceleración, el área era el cambio en la velocidad. Eso dije. Y eso es el cambio en la velocidad. Mira, veamos, no sé si abordé bien tu duda, pero veamos el siguiente ejemplo. Yo creo que conceptualmente vamos a resolver la duda que tienes y si no, me explicas dónde está. Tenemos ahora un nuevo movimiento. Hemos dado vuelta el ventilador, así que se va frenando el carro. La pregunta es, ¿cómo sería mi aceleración y mi velocidad? Simple. Yo tengo mi eje de referencia, el que está dibujado en la pizarra con azul, apunta desde derecha a izquierda, y lo que queremos es distinguir hacia dónde va la aceleración. ¿Hacia dónde va? ¿A favor del eje o en contra del eje? Tenemos dos opciones. Las dos posibles. A favor, pero después va en contra. Muy bien. Digamos que al principio cuando hay un impulso, la persona tiene que darle aceleración en el sentido del eje, pero después lo suelta y el ventilador solamente queda. Y el ventilador le quita velocidad. Eso quiere decir que la aceleración va contra el eje. Así que yo me voy a quedar con, más que nada, el análisis sin el impulso. En el análisis libre, yo digo que tengo una aceleración que es por culpa del ventilador que va en contra. Una vez que eso está claro, nuestra aceleración entonces es negativa. Porque va en contra del eje. Ya, perfecto. Primera cosa. Luego de ello, vamos a nuestro gráfico de velocidad. Y nuestra velocidad vendría siendo esto. Pendiente negativa y intercepto 0. ¿Eso está bien? ¿O está incorrecto? ¿Ese gráfico de velocidad está bien o no? La pendiente es negativa, cumple. La aceleración es negativa y la aceleración es la pendiente. Y se cumple eso. ¿Cuál es el problema que tiene el gráfico? ¿Qué parte desde el origen? Que parte desde el origen. La velocidad inicial no es 0, ¿cierto, Monse? Exacto. Así que eso está mal. No partimos desde el origen en esta oportunidad.
Nuestro gráfico tiene que respetar que una persona le dio un impulso. Y al darle un impulso, nuestro carro parte con velocidad. Así que ahí estaría bien. ¿O no? ¿O de nuevo está mal? Está mal porque no es una velocidad constante. Ah, bueno. ¿No es una velocidad constante? No, no ¿Cómo es. fue? Que No, no. ese ejemplo no serviría porque ahí muestra una velocidad constante, que no hay aceleración. Entonces, No, ahí la velocidad no es constante. Una velocidad constante es esto. Esto sería una velocidad constante. Eso es una velocidad que se mantiene en el tiempo siempre igual. Eso es velocidad constante. La que acabo de dibujar es variable, tiene pendiente. De hecho, tiene una pendiente negativa y estaría correcto con el gráfico de abajo. Tiene una velocidad inicial distinta de cero y además de eso tiene una pendiente negativa. Pero tiene un problema igual. ¿Cuál es el problema? No alcancé a ver el video completo, pero creo que es que, o sea, en el video salía que el objeto retrocedía o llegaba a un estado de reposo. No, no, no. Nosotros vimos que la velocidad del objeto iba en el sentido del eje, ¿cierto? Y alcanzamos a ver que empezaba a detenerse. Y según yo, esto llegó a cero y pasó hacia el otro lado, ¿cierto? Eso está mal. Según lo que nosotros observamos, no vimos nada del otro lado. Nosotros vimos que nuestro carrito empezó a detenerse en ese intervalo de tiempo. O sea, la gráfica correcta en el tiempo que alcanzamos a ver vendría siendo algo así. Ni siquiera vimos el instante en que se detuvo. Eso sería. Y ahí tendríamos un gráfico de manera correcta con todo. Y si se dan cuenta, tiene que ver con el mismo sentido del eje de referencia. La velocidad en todo momento apunta hacia el sector positivo y la aceleración en todo momento va en contra del eje. Así que, bien. Vamos por nuestro video con el sensor. Se ve muy, muy mal. Pero lo tengo aquí rescatado. Ya. Vamos a mejorar la imagen del PowerPoint. Y acá está. Bien, aquí se observa todo el movimiento, desde el impulso a después de que lo suelte. Si se dan cuenta, si hubiésemos considerado el impulso, hubiésemos tenido que colocar una parte que asciende, la parte verde parte de cero hasta que llegue a una velocidad. Bien, después de eso, decae. El análisis que estoy invitando a hacer es cuando el carro está libre, no cuando el carro está siendo impulsado, porque los impulsos tienen aceleraciones variables. Ya vamos a entrar en ámbito de aceleración variable. De hecho, lo van a ver principalmente en física 2 más que en física 1. Así que, por lo tanto, quiero dejar de lado la variación, pero es importante que entiendan que exista. Está ahí, doy un impulso, cambio de cero, doy la velocidad y después de eso lo libero y empieza esta recta constante en que empieza a desaparecer la velocidad. Y habla de una aceleración negativa y la recta azul también habla de ello. Después del impulso en que aparece una aceleración positiva, porque estamos dándole una velocidad en el mismo sentido del eje, es liberado y queda solamente trabajando el acelerador o desacelerador en este caso, que es el ventilador que está sobre el carro y se mantiene negativo quitándole velocidad en este caso. Bien, así que estamos correctos con todo ello. Nuevamente, en este caso tenemos que la variación, voy a hacer mascadero porque son herramientas importantes para trabajar, el área bajo la curva de ambos gráficos, de posición, el área de posición, habla del cambio de la posición y este habla del cambio de la velocidad. ¿Ya? Muy importante. Ah, acá hay una propuesta. Déjame verla bien, Inés. Ya. Tu propuesta, voy a poner aquí la propuesta para no rayar lo otro. Esa es la propuesta de aceleración. Y esa es la propuesta de la velocidad. ¿Así? Ya. Esa propuesta, Ignacio, quiero saber, ¿la estás considerando para todo el movimiento o solo para el carro libre?
el gráfico de aceleración que está ahí y el que dice guión. Ya. Lo que ocurre es que esta parte es el movimiento libre y estamos de acuerdo, que es el mismo gráfico que nosotros hicimos. Exactamente. La otra parte es una aproximación del impulso. Tú estás aproximando que tu impulso es con aceleración constante y por lo tanto colocas ahí una pendiente constante. Pero no es una aceleración constante. Tú te das cuenta que tenemos una curva realmente, que es como de esta forma, ¿cierto? Y por otra parte, la aceleración es la pendiente de esa curva. O sea, va de menos a más. Va de menos a más. Y ahí va de menos a más. Ahí estaría. Yendo de menos a más. Y después tiene esa caída, que es que se empiezan a combinar las cosas. Eso es. ¿Ya? Ese es el gráfico del impulso. Bien. Voy a borrar esa parte, sí. Quiero que nos quedemos con el análisis del gráfico libre. Ok. Continuamos. Nuevo video. Observen. Se coloca un carro sobre el riel, se empuja y se regresa. Pero este no tiene ningún ventilador. ¿Qué pasó? ¿Por qué se devuelve? La Bien, pendiente hay que una- tiene. Eso Bien, mismo muy iba a bien. decir, la pendiente. Es la pendiente de inclinación, muy bien. Estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, es importante distinguirlo porque si uno lo ve como imagen, no se ve mucho el cambio de pendiente. En el sector derecho se logra ver ahí en las patas que aparece como el tornillo de elevación y en el sector izquierdo no se ve el tornillo de elevación. Pero es muy poco evidente, se ve simplemente en el efecto. Bueno, vamos a analizar. Se dan cuenta que está marcado el eje de referencia, donde está el sensor con amarillo, apuntando hacia donde está el movimiento. Y tenemos un viaje de ida y vuelta. Vamos a realizar de nuevo nuestras gráficas. Vamos a dejar nuestro eje de referencia, que nuestro eje de referencia está correcto. Ok. Velocidad versus tiempo. Y aceleración versus tiempo. ¿Qué estaría pasando entonces? Primero estamos, a ver qué les parece esta opinión. Profe, ¿puede mostrar la pizarra, por favor? Sí, Ahí sí, ahí sí. ya, ok. Miren, ¿qué les parece esta propuesta de aceleración? ¿Estaría correcta o no para el movimiento? Con fuerza ahí, con pulmones para yo escuchar también. ¿Les parece esta propuesta de aceleración o no? Para el movimiento. El carro va y viene. ¿No? ¿Cómo hay que corregirla? ¿Es al revés? ¿Sería al revés? Aquí dicen que sería al revés. Vamos a cambiarla. Al revés sería esto. ¿Ese Profe. sería el comportamiento? Profe, ¿Sí? quizás, o sea, no estoy seguro, pero quizás sería al revés porque al principio el joven como que presiona, va en contra de lo que la pendiente está. Entonces a la vuelta es a favor del elemento. Ah, ya, entiendo. Tiene sentido. Recuerden que estamos en todo caso analizando el carro libre, sin el impulso de por medio, sin la interacción con la persona, una vez que se libera el carro y está solito, avanzando por el riel. Para ese caso, cuando el carro está libre, avanzando por el riel,
la gráfica que propongo de aceleración está buena, está mala, ¿por qué? O sea, si consideramos sin el impulso, está buena, porque cuando deja de impulsarlo, la aceleración va bajando hasta llegar a cero y de ahí empieza a acelerar por la inclinación. Ok, entiendo el argumento. O sea, para el carro libre esto estaría correcto. Yo les digo que esta es la intuición que queremos corregir en usted, porque tiene mucho sentido, pero está mal. Y se los voy a proponer de esta forma. Voy a tomar el lápiz lo voy a soltar y cae al suelo, ¿cierto? La aceleración para todos es súper claro que va hacia abajo. Yo tomo el mismo lápiz y lo lanzo hacia arriba, sin que choque el techo. Lo que quiero ilustrar es que la aceleración, cuando yo lo lanzo hacia arriba, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia arriba? Se los digo de otra forma. La única aceleración presente es la gravedad. La aceleración, cuando yo lo lanzo hacia arriba, ¿va hacia arriba? No, va hacia abajo en todo momento. Sí. Después llega arriba. Aquí la aceleración, ¿cuánto vale en el punto más alto? Esa es otra de las cosas que quiero corregir en ustedes. Si vale cero, llega arriba el plumón y todos nos ponemos a flotar, porque se apagó la gravedad. Pero la gravedad no se apagó, la gravedad sigue siendo lo mismo. En el momento que llega al punto más alto hay algo que es cero, sí. La velocidad. La velocidad es cero, pero la aceleración sigue apuntando hacia abajo en todo momento. En todo momento. Bien, después de haberles dicho eso, cuando estamos en un plano inclinado, en el plano inclinado, el gran responsable de este movimiento es la aceleración de gravedad. Una proporción sí, porque el peso finalmente es el que está haciendo que esto vuelva. Y en ningún momento esa proporción va a cambiar de sentido. Siempre apunta hacia el mismo sentido. Vamos a hacer nuestro análisis entonces. ¿Hacia dónde apunta la aceleración respecto del eje de referencia? ¿A favor o en contra? El carrito parte de acá, empieza a avanzar y se le va reduciendo la velocidad. ¿Hacia dónde apunta la aceleración? Para que se reduzca la velocidad. ¿A favor o en contra? En contra del carro, pero a favor del eje de referencia. Y eso es el detalle importantísimo. ¿En contra del carro? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué va a favor del punto de referencia? ¿Por qué va a favor? Porque el eje de referencia es la flecha amarilla. La flecha amarilla es donde está el sensor y el sensor hacia el frente tiene como su sistema de referencia positivo. Lo que ustedes tienen aquí es que el carro va en contra del eje y la aceleración lo va frenando el carro. La única forma de que lo frene es que la aceleración vaya a favor del eje. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Esos son los detalles relevantes. Bien, dicho eso, entonces la aceleración siempre es positiva. Y ahora corrijo mi gráfico. En todo momento esto fue lo correcto. Aceleración constante y positiva. Bien, veamos el cuento de la velocidad. La velocidad que estará haciendo, estoy lanzándolo, voy a tener algo como esto, a ver. ¿Sí o no? ¿Estaría bien esa propuesta o no? Creo que no. A ver, espera. Zoom, ¿qué me está, cuál es tu nombre? Matías, Matías, dime, ¿por qué no? porque si la aceleración fuera constante, no vería, la velocidad del tiempo subiría y no bajaría. Muy bien, Matías.
La aceleración es la pendiente de la velocidad. Es la pendiente. Entonces, si la pendiente, la aceleración es positiva, entonces la pendiente es siempre positiva. Y en el sector segundo que elegí aquí, mi pendiente es negativa. No puede ser, tengo que corregirlo. Entonces, mi gráfico debiera darme algo todo el rato con pendiente positiva. O sea, esto. Ahí está. Ese sí es el gráfico. Correcto. Ok. Bien. Vamos a observarlo. ¿Y se está reproduciendo o no? Sí, parece que sí. Ya, voy inmediato a explicar eso, pero permítanme mostrarles el gráfico para poder pasar al análisis del mismo sensor. Ahí está el movimiento. Bien, vamos entonces a la captura de pantalla. Por aquí está la captura de pantalla y ahí estaría el movimiento. Vamos a darle una pasada más. Lo que tenemos entonces es que la velocidad, voy a la pizarra, la velocidad del vehículo va al inicio en contra. ¿Cierto? La velocidad inicial va en contra del eje. Llega un momento en que se apaga la velocidad, que es 0, y después la velocidad del carrito va a favor del eje. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la velocidad inicial tiene que ser negativa. Todo tiene que ser menor a 0. Y es verdad, lo cumple. Está en el sector negativo de la velocidad, es negativa. Luego de eso hay un punto en que se hace 0, y acá hay un punto en que se hace 0, ¿correcto? Y luego me dice mi mismo dibujo que la velocidad al final, al retorno, es positiva, va a favor del eje. Eso quiere decir que todas las velocidades que estén acá arriba tienen que ser mayores que 0, que también lo cumple. Eso es lo que estamos diciendo, mostrando gráficamente el movimiento. Bien. Importante. Si se dan cuenta, las áreas bajo la curva de velocidad son similares. Voy a rayar la pizarra para mostrarles a qué me refiero. A esto. ¿Por qué son similares? Recuerden que estoy analizando el movimiento libre, no del impulso, libre. ¿Por qué son iguales? ¿Usted está mostrando la pizarra? No sé qué estoy mostrando. La pizarra, mostremos la pizarra. Ya, sí. Son similares porque la aceleración es constante, sin embargo, es como que van contra o a favor y por eso son Ya, como los de abajo argumentos hacia que me arriba, das por así vos decirlo. son correctos. Son similares, la aceleración es constante y además los tiempos que se están analizando son similares. ¿Cierto? Bien, eso es correcto. Pero quería ir al concepto más profundo del desplazamiento. Son similares también, ¿por qué? Porque me desplazo lo mismo al ir que al volver. O sea, si yo sumo todas las áreas que están ahí, me va a dar que mi desplazamiento es igual a 0. ¿Por qué? El área de abajo es un área negativa, el área de arriba es un área positiva. Si yo la sumo, que es el desplazamiento completo, me da 0. No es lo mismo que el cambio de velocidad. ¿Qué pasaría aquí con el cambio de velocidad? El área bajo la curva es el cambio de la velocidad y no me dio 0. Claramente tengo un valor distinto de 0. Aquí hay algo importante. Es importante que se den cuenta que estoy hablando de la velocidad como vector, no como rapidez media. Porque si ustedes hablan como rapidez media, dicen, a ver, mi punto inicial, mi punto final, llegué al mismo lugar, la rapidez media es 0, ¿cierto? Porque no me desplacé. Pero aquí estamos hablando de la velocidad y aquí sí hay un signo importante. Observen lo que les voy a mostrar. La diferencia de velocidad, que es el área bajo la curva, va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. En principio, el carrito sale con una velocidad y regresa al mismo punto con la misma velocidad. Eso hace el carro. Por lo tanto, uno diría, esto es 0.
Sí, listo, 0. Sí, si fuera rapidez media, estaría correcto. Pero acá hay un detalle importante. ¿Qué detalle es el importante? Inclinación. ¿El qué? La inclinación. La inclinación. Sí, la inclinación, pero la inclinación produce que la velocidad inicial y la velocidad final tengan algo distinto. Y que tiene que ver con el eje de referencia. ¿Qué es? ¿Ah? Por ahí va. Eso ya está mucho más acertado. Vamos a decir que la velocidad final es v0, o simplemente v nada más. Y la velocidad inicial también es v, pero hay algo distinto. La dirección, el signo. Y me estaría dando que esto es igual a 2 veces la velocidad. Eso es importante que lo tengan presente. No es lo mismo. No hay cambio cero. ¿Por qué no hay cambio cero? Porque hay un cambio de dirección. Parto en un sentido y después voy al otro sentido. Eso es súper importante. Y lo pueden observar en la gráfica. En la gráfica, voy a ir de nuevo aquí. Yo parto acá en menos v como velocidad inicial y tengo que sumarle ¿cuánta velocidad para llegar a la velocidad final? 2v. Exactamente. Si yo le sumo 2v, llego a mi velocidad final. Esa es la variación. La variación realmente es de 2v. ¿Ya? Esos son detalles importantes, no vayan a confundir. Continuamos. Si es que no hay ninguna consulta, continuamos. Veamos, ahora sí, la acción de gravedad. Ya, vamos a lanzar entonces un balón al cielo y lo vamos a recibir. El sensor está en la parte de abajo. ¿Qué tenemos entonces? Vamos a dar la predicción de nuestros gráficos de velocidad y aceleración. Vamos por ello. Voy a borrar porque cambiamos nuestro sistema de referencia. Ahora un sistema de referencia vertical y vamos a hacer el análisis desde el sistema de referencia. En este ejemplo que acabo de borrar, estuvimos haciendo el análisis como enfrentando los gráficos primero. Y eso no es correcto porque se nos dificulta el análisis. Lo correcto, lo más simple, es partir el análisis desde nuestro sistema de referencia. Acá tenemos nuestro sistema de referencia, ese es nuestro eje Y, y vamos con él a hacer el análisis. ¿Hacia dónde apunta la aceleración en este ejercicio? Siempre hacia abajo. De hecho, tiene nombre y se llama G. Siempre hacia abajo. No importa en qué momento, no importa si el plumón se queda detenido en el cielo, da lo mismo. La aceleración siempre es G, nunca 0. Listo. Vamos a lanzar la pelota hacia arriba. En el momento inicial, la velocidad va en la dirección del eje. Velocidad inicial. Llega un momento en que la altura, a cierta altura, la velocidad se hace 0 y luego retornamos con una velocidad contra el eje. La velocidad inicial y final ahí son variables, no son constantes. Estoy colocando inicio y final para poder entender el análisis, pero no son constantes. Van creciendo o reduciéndose. Listo. Ahora sí, vamos a nuestros gráficos. Gráfico de aceleración versus tiempo y gráfico de velocidad versus tiempo. Lo más simple es partir por el gráfico de aceleración. El gráfico de aceleración es constante, así que es bastante simple dibujarlo. La aceleración de gravedad va contra el eje, así que es negativa. Y ahí está. Listo. Ya sabemos que nuestro gráfico tiene que tener pendiente negativa. Ya estamos claros con ello. Ahora, veamos esa parte. Tiene una velocidad inicial positiva. Ah, ok. Velocidad inicial positiva. Ahí está. Y luego de ello, pendiente negativa. Tiene que tener pendiente negativa, tiene que tocar el 0 y después pendiente negativa. Y ahí está el gráfico. Ese es el gráfico que nos va a dar. Toca el 0 y llega de nuevo. Aquí me quedó no tan bueno, pero llega ahora a menos de 0. Ese sería el movimiento. Bien.
Vamos entonces a analizar nuestro sistema a través de el sensor. El sensor nos va a dar mucha más información. Observen. Otra vez. Capta el impulso que le dan y cuando lo recepcionan. Vamos a nuestra gráfica, al captura de pantalla. Ahí está. Si se dan cuenta, voy a intentar manipular mi PPT. ¿Dónde estás? Acá estás. Quiero manipular el PPT. ¿Dónde estás? Observen. Vamos a hacer una línea. Desde acá más o menos, el sistema está libre. De ahí, acá. Eso que acabo de encerrar en verde es cuando la pelota la sueltan y está sola en el aire. Todo lo que está fuera de esas líneas verdes, naranjas, perdón, es el impulso de la persona y la recepción de la persona. Entonces, se dan cuenta que al impulsar, la aceleración que imprime la persona es positiva, va en la dirección del eje. Así que se ve que la aceleración es positiva. Luego eso empieza a soltar, y cuando empieza a soltar, se empieza a mezclar la fuerza de la persona, que se va reduciendo, con la aceleración de gravedad, hasta que queda solita la gravedad, y ahí aparece la gravedad en su esplendor. Y luego de ello, la recepciona. Y cuando la persona recepciona, hace una fuerza en contra de la gravedad. Empieza a reducir a la aceleración de gravedad hasta que llega a cero. Hasta que la fuerza de ella queda y se observa todo el comportamiento del impulso. El comportamiento del impulso es importante entenderlo, pero nos interesa la parte libre porque son las aceleraciones constantes el estudio que nos convoca. Así que la parte libre de aceleración constante. ¿Y qué le pediríamos a este movimiento? Bueno, le pediríamos que la aceleración fuese aproximadamente lo que conocemos como aceleración de gravedad. Así que veamos si eso dio o no dio realmente. Vamos hasta una línea recta, lo más recta posible. Ahí está. Por aquí estaríamos. Ya. Vamos a hacer un zoom. Y vendría siendo aproximadamente 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿o no? ¿Cierto que sí? Es un buen experimento, resulta bastante bien. Así que ahí tenemos nuestro resultado y nos está dando exactamente en el lugar que esperábamos, en el lugar de 9.8 metros segundo al cuadrado. Bien. Eso es lo que quería presentarles del movimiento, de cinemática, un análisis gráfico para entender cómo hacer la gráfica que nos va a llevar al estudio del movimiento, para poder comprender el nivel de aprendizaje que llevamos. Es que tengo aquí unas preguntas al respecto. Lo que está en pantalla es un sistema estroboscópico. Un diagrama estroboscópico habla de mirar en tiempos equivalentes. Profe, ¿Sí? es que yo quedé con la duda qué pasa, o sea, cómo se graficaría si dejamos que la pelota haga dos ciclos, o sea, que rebote, suba, rebote. Si la aceleración siempre es negativa, entonces ¿cómo lo hacemos con la pendiente del gráfico velocidad-tiempo? Si tú dices que rebote, Sí, po. que rebota. Bueno, es que cuando rebota le toma un tiempo y el rebote le cambia el sentido del movimiento porque el piso le hace una fuerza a la pelota. La fuerza que le hace se llama fuerza normal. Esa fuerza normal va en dirección justamente contra la gravedad. Esa fuerza normal le cambia el sentido a la velocidad y dependiendo de la capacidad de formación de la pelota es si logra llegar a la misma altura que antes. Pero estás no considerando un instante de análisis, que es el instante del impacto. El instante del impacto actúa más que la fuerza de gravedad y por lo tanto hay una aceleración neta distinta a la gravedad. ¿Se entiende o no? Ah, sí, o sea, como la aceleración de la normal es más, o sea, como más La grande que normal, en este caso, para que quede bien claro, la normal menos el peso te estaría dando a ti la aceleración hacia arriba que permite que suba de nuevo la pelota. ¿Ya? Te cambia ese sentido. Ok.
Pero buena pregunta, buena apreciación. Muy bien. Había más fuerzas nada más de por medio. Continúo. Esto que está aquí es el sistema estroboscópico. Para que puedan entender, una luz estroboscópica, por ejemplo, es que se va prendiendo en instantes iguales, y ustedes con una luz estroboscópica pueden jugar con un chorrito de agua, le colocan una luz estroboscópica y pueden congelar una gota. Y la gota la ven siempre a la misma altura si ustedes dan con la frecuencia de caída de la gota. Y pueden hacer como que la gota sube o como que la gota baja, cambiando la frecuencia de la luz estroboscópica. Lo que quiero que entiendan es que nos vamos a quedar con el concepto de flash en tiempos iguales. Vamos a mirar en tiempos iguales. En este caso, cada una de estas pelotitas están separadas por un segundo. ¿Ya? Ese es el tiempo, un segundo. Los cuadros pequeños tienen una distancia de 5 metros de arista. 5 metros. Bien. La pregunta es, dice que si nos ubicamos en la derecha, no en el origen, en el sector derecho del gráfico, como en el sector, como el inicio, el sector más a la derecha, como el inicio, ¿cuál sería el vector velocidad asociado a este movimiento? Ok, un minuto o 45 segundos para responder esta pregunta. Les libero la votación. ¿Cómo, profe? No entendí lo último. Si nos ponemos a la derecha, Sí, voy a leer el enunciado. Mira, un vehículo se mueve a lo largo de una línea recta con velocidad constante. Su posición inicial se marca en el punto más a la derecha de la gráfica estroboscópica, que se muestra a continuación, con intervalos de tiempo de un segundo entre cada punto, 5 metros de separación por cuadro, y donde se ha representado un sistema de referencia asociado a un eje X con origen en O. Entonces, el vector velocidad del vehículo estará mejor representado por... Les libero la votación. 45 segundos. Ya estamos en la hora. Se me pasó demasiado rápido. Bien. 45 segundos y cerramos. Quedan 5 segundos. 3, 2, 1. Finalizamos votación. Fíjense, tenemos votación en todos lados. Pensemos, ¿la velocidad va a favor o en contra del eje? Voy desde el sector más de la derecha hacia la izquierda y el eje va justo al revés. O sea, voy en contra, mi velocidad es negativa. Y además de eso, ¿cuántos cuadritos hay entre cada punto? 3 cuadros. O sea, 15 metros. 5 metros por cuadro. 15 metros. Voy avanzando 15 metros en un segundo, porque ese es el intervalo de tiempo de separación. O sea, tengo menos 15 metros por segundo como la velocidad que tiene este carro. ¿Ya? O sea, la alternativa correcta era la letra C. En honor al tiempo, que ya estamos en el tiempo, estos son los resultados que ustedes tienen. La letra C es la que tiene 2 votos, así que está un poquito mal. Y vamos a pasar a hablar de las otras partes del PPT. La siguiente era, ¿qué velocidad representa mejor? ¿Y qué velocidad representa mejor esto? La velocidad es constante. Así que o es la B o es la C. Y si la velocidad es constante y además de eso es negativa, nos queda solo la alternativa C como correcta. Sigamos. Ahora queremos hablar, damos vuelta al origen, fíjense que la flecha va hacia el otro lado y me preguntan cuál es el gráfico de velocidad que mejor lo representa. Bueno, es la misma velocidad. Lo único que hicimos fue dar vuelta al sistema de referencia. Pero al dar vuelta al sistema de referencia, la velocidad ya no es negativa. La velocidad es positiva. Así que la alternativa correcta sería la letra B. Y por último, acá les quiero mostrar que nos están preguntando sobre un gráfico estroboscópico en el que comenzamos en el origen y nos preguntan por la velocidad en el segundo 4. Acá hay pelotitas abajo. Eso quiere decir que el sistema sube y baja, o avanza y retrocede. Nos preguntan por la velocidad en el segundo 4.
Y el segundo 4 es justamente el punto que está más a la derecha. ¿Qué velocidad tiene ese punto? Ese es el punto de retorno. Y la velocidad del punto de retorno es 0. ¿Ya? Eso es importante. Luego que eso nos queda claro, nos preguntan por el gráfico de velocidad, el que ya hicimos, que tiene que ver con el lanzamiento, y el gráfico de velocidad vamos a tener una velocidad inicial positiva, llegamos a 0 y nos volvemos negativos, o sea, la alternativa C. Y la siguiente es el gráfico de la aceleración. La aceleración apunta todo el rato contra el eje porque va frenando el móvil y después avanza hacia el otro lado. Así que todo el rato es negativa y sería la letra D. Ya, hice todo esto rápidamente porque lo que yo quiero llegar es a responder este análisis de la pregunta detonadora. Recuerden, un automóvil acelera, fíjense en la dirección del eje, pasa por el mecánico y empieza a frenar. Eso es lo que pasa. ¿Cuál sería la alternativa para ustedes? ¿Correcta? Les libero esta última votación y les voy a dar un minuto para responder. Quedan 25 segundos. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Ok, la alternativa B sigue siendo la preferida. No es una mala votación, pero observen realmente lo que pasa. Aquí están los resultados. Pongan atención. Vamos a nuestro PPT, vemos al auto, y el auto hacia dónde apunta su velocidad. Hacia el sector positivo. ¿Y hacia dónde apunta su aceleración? ¿Hacia el sector positivo o negativo? Positivo, va a favor del eje. ¿Es positivo o negativo? ¿O va en contra del eje? Esa es la pregunta. La pregunta es contra el eje. Ustedes observan el eje va de izquierda a derecha y el auto va de derecha a izquierda y acelera en este caso de derecha a izquierda. La aceleración inicial es una aceleración en contra del eje, es negativa. La alternativa D, que es la más votada, tiene sentido lógico, pero no está de acuerdo al eje de referencia. La aceleración inicial es negativa, va contra el eje. Luego de eso, el auto pasa por el mecánico y frena. Ese frenado, esa aceleración de frenado, ¿va a favor o en contra del eje? A favor del eje, perfecto. Esa aceleración es positiva. Así que la aceleración al principio es negativa y después positiva. Las alternativas posibles son B y C. Listo. Y por otra parte, ¿qué pasa con la velocidad? Podríamos sacarlo por pendiente, pero el auto en todo momento se mueve contra el eje. Al principio acelerando y después frenando, pero el movimiento, su velocidad, aumenta y se reduce, pero siempre en el sentido positivo o en el sentido negativo. En este caso, como va contra el eje, va siempre en el sentido negativo y la alternativa correcta sería la letra B. Todo el rato esa velocidad es negativa. Bien, chicos, hemos cerrado así nuestra clase. Que tengan un muy buen día y disculpen estos 6 minutos. Vamos a finalizar nuestra grabación también acá.